Que la paz del Señor sea con cada uno de nosotros este hermoso miércoles. Gloria al Señor. Gracias a Yahweh, gracias a Dios Todopoderoso. Un saludo a mi amada esposa, hijos, familia. Gloria al Señor Todopoderoso. Hoy vamos a estar continuando con el tema El siervo sufriente, ¿verdad? Parte 2, Isaías 53. Hoy tengo de invitada, gloria al Señor, a nuestra hermana Dori. Gloria al Señor. Amén. Dios les bendiga aquí nuevamente trayendo esta hermosa palabra que no la terminamos la semana pasada, pero queremos seguir continuando en el mismo capítulo de Isaías 53 porque hay mucho de qué hablar todavía. Saludos a la iglesia nuestra, ¿verdad? A nuestros pastores Ginette y Ricardo Pérez. Amén. Bethesda Casa de Misericordia en Middleton, donde nosotros asistimos. Y gracias por sintonizar, ¿verdad? Este live. Y comparta y mantenga ese oído afinado para escuchar la palabra del Señor en esta noche. Sí, amén. Gloria al Señor, hermanador, y gracias. Que sea de gran bendición en esta noche. Gloria al Señor. Vamos a continuar, ¿verdad?, con la segunda parte de Isaías 53, el siervo sufriente. Hoy nos encuentra nuestro hermano ministro José Ortiz, ¿verdad? Está en Puerto Rico, se nos fue de viaje, está de vacaciones. Gloria al Señor. Saludo a hermano Derry, que está en los controles. Gloria al Señor. Y vamos a estar orando para entrar a esta palabra. Gloria al Señor. Que Dios nos ayude y tenga misericordia tanto de ustedes como de nosotros. Gloria al Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gloria y te damos honra, Señor Todopoderoso. Estamos delante de ti, Dios mío, dándote gracias. Padre, mira esta palabra en Isaías 53. El siervo sufriente, Dios mío, Padre. Señor, glorifícate en nuestra hermana Dori y en mi persona, Padre. Háblanos, Padre mío, de una manera especial, Padre. Que esta palabra no torne atrás vacía, sino que haga el efecto al cual ha sido enviada. Padre, que esta semilla caiga en buena tierra y tú des el crecimiento en ella, Dios mío, al 100%, Padre, de la gloria. Señor, nuestra esperanza, Padre, está puesta en ti, oh Dios del cielo. En el nombre de Jesús, Padre de la gloria. Te lo pedimos, Señor. Amén y gracias. Amén, gloria al Señor. Isaías 53 dice la palabra. Voy a leer algunos versos, gloria al Señor. Isaías 53, verso 7. Dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero. Como una oveja delante de sus tranquiladores. Enmudeció, no abrió su boca. Por medio de violencia y de juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue arrancado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Jehová quiso quebrantarlo, sujetando a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá descendencia y vivirá por largos días. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Gloria al Señor Todopoderoso. Dios bendiga esta poderosa palabra. Hoy vamos a estar una vez más con el tema, el siervo sufriente. Conociendo ya de antemano que la semana pasada estuvimos hablando, y nuestro hermano ministro que no se encuentra hoy, hablando de ese siervo sufriente que era, se cumple la profecía de Isaías en Jesucristo, gloria al Señor. Sabemos que este hombre llamado Isaías, un hombre, ¿verdad?, que Dios unge sus labios. Oiga bien, iglesia, unge sus labios pasa un carbón encendido por sus labios, porque la palabra que Dios iba a hablar a través de él, pues tenía que purificar sus labios, ya que él dijo, Padre, que él era inmundo de labios, pues su inmundicia se le fue quitada, ¿verdad?, cuando el querubín le pasa un carbón por sus labios. Entonces el mismo Isaías es el que dice, envíame a mí, la gloria del Señor. Isaías pues fue un hombre que profetiza el nacimiento de Jesús, la venida de Jesucristo y también la de Juan el Bautista, gloria al Señor, y otras profecías, ¿verdad?, numéricas, que si nos ponemos a señalarlas aquí, pues no terminaríamos, gloria al Señor. Pero hoy bajo el tema del siervo sufriente. Y dijimos, gloria al Señor, que un siervo sufriente es una figura que representa el sufrimiento y la redención a través del
sacrificio, hermana Dori. Amén, amén. La semana pasada habíamos empezado con los primeros 3 versículos, bendito Dios, y voy a hacer un pequeño recuento, ¿verdad? Hablamos de que en ese momento mucha gente no le creyó. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Por eso decía, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Y sobre quién se le ha manifestado el brazo de Jehová. Y hablábamos, ¿verdad?, de ese sacrificio tan hermoso que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Y que nosotros, siendo inmerecedores de verdad, de esa sangre derramada en la cruz por Él, por amor hacia nosotros. Pero que en esa misma cruz fueron tantas las cosas que Él llevó. No fue tan solo nuestro pecado, nuestras dolencias también, nuestras aflicciones y también nuestras enfermedades. Por eso, bendito el nombre de Jesús, el cuarto decía, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y los versículos que acaba de leer el hermano, habla, ¿verdad?, del abatimiento del Señor y de todo lo que Jehová hizo para ese quebranto que tuvo Él, sujetándole a padecimiento. Y esos padecimientos nosotros también los estamos viviendo, ¿verdad? Entonces, al llevar el peso del pecado nuestro, Él hizo posible que nosotros nos reconciliáramos con Él. Y esto es bien importante que la gente lo sepa, que mientras nosotros estamos reconciliados con Dios, nuestra vida es distinta, es diferente. Entonces, y con ello las enfermedades físicas y espirituales y la sanación espiritual, que es la más importante, viene con ese sacrificio. O sea, esa es una de las dádivas, uno de los regalos que recibimos, porque la pureza de su sangre nos limpia de pecado y nos limpia de la enfermedad espiritual en la que estuvimos viviendo cautivos. Entonces, hay libertad en esa enfermedad espiritual. A veces muchas personas hablan de las enfermedades físicas, bendito el nombre poderoso de Jesús, que no podríamos decir que son insignificantes. Son síntomas que cualquier persona puede tener. Pero mientras más yo me metía en esta palabra, el Señor me hablaba, ¿verdad?, de la consecuencia del pecado en el hombre, que muchas veces hay enfermedades que vienen por consecuencia del pecado y otras que en las cuales Dios se glorifica. Yo diría que en todas Dios se glorifica, siempre que nosotros tenemos esa fe dispuesta en que Dios va a hacer algo. Bendito el nombre de Jesús. Así que Dios hace sanidad espiritual y cambia drásticamente los síntomas físicos y hasta los mentales. Porque cuando nosotros no estamos reconciliados con el Señor, también tendemos a tener una mente no sana, porque estamos pensando en otras cosas que no nos lleva a vivir la voluntad perfecta del Señor. Y hoy vamos a estar hablando acerca del padecimiento que tuvo que tener Jesucristo allí, pero que también la iglesia está llevando ese padecimiento, porque si nos ponemos a hablar de Pablo, nunca vamos a terminar de cómo él habla de los padecimientos que él mismo estuvo viviendo, y él decía que eran marcas, que él llevaba las marcas de Jesucristo. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Pero nosotros tenemos que creerle al Dios Todopoderoso que allí en ese sacrificio, en esa sangre derramada, aunque hubo quebranto en Él, fue para quitarnos el quebranto a nosotros. Y tenemos que estar mucho más que agradecidos por ese sacrificio. Amén. Amén, hermana Dori, gloria al Señor. Eso es así. Vemos, ¿verdad?, que Isaías pues apunta a la cruz del Calvario, a aquel lugar llamado Gólgota, el lugar de la carabela, lugar de maldición, donde nuestro Señor Jesucristo pues ahí llevó nuestros pecados, ¿verdad?, nuestras rebeliones, y llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Dice que, pero nosotros le tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. Fue azotado, ¿verdad? Sabemos que fue azotado por Pilato, ¿verdad?, por los soldados romanos, donde se lo llevan a Pilato para que pues, lo golpearan. Y vemos cómo, ¿verdad?, se va cumpliendo las escrituras de este hombre llamado Isaías en la figura de Jesús en el Evangelio, en los Evangelios, ¿verdad?, donde él pues está desarrollando su ministerio. La figura de nuestro Señor Jesucristo, cuando habla Isaías, es bien importante entender que si no fuera por ese sacrificio, hoy nosotros no tuviésemos esperanza. Un hombre me dijo hoy, estamos hablando de perfección, y yo le dije, el único perfecto es Dios. Le digo, fue tan perfecto que murió en la cruz del Calvario, se dejó matar en la cruz del Calvario. Y yo le dije, si no fuera por ese sacrificio y si él no se hubiese dejado,
hoy nosotros no tuviésemos esperanza y vida a través de ese sacrificio. Amén, gloria al Señor. Entonces, hermana Dori, entrando al verso 7, cuando dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como un cordero fue llevado al matadero, como una oveja delante de sus tranquiladores, enmudeció y no abrió su boca. En los evangelios, en Mateo, en Marcos y Pedro, y en el libro de los Hechos, habla, ¿verdad?, de Pedro, el 1 Pedro capítulo verso 23 dice, cuando lo maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Cuando Jesús estaba pasando por este momento, dice que él no abrió su boca, hermana Dori, que como oveja al matadero. En Marcos 15:5 dice, pero Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato quedó muy extrañado. Pilato se quedaba extrañado con ese hombre siendo azotado. En Marcos capítulo 14, verso 61 dice, pero él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvía a preguntar, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Tanto Pilato como el sumo sacerdote, y también lo vemos, ¿verdad?, en Mateo 27:14, que dice, pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador estaba muy asombrado. O sea, estas personas se quedaban asombrados, ¿verdad?, con lo que Jesús estaba administrando a través de su vida, a la vida de ellos. Y vemos cuando Isaías, ¿verdad?, está profetizando eso, que como oveja al matadero. Eso es así. El reflejo de su santidad. En realidad daba testimonio, dio testimonio en ese momento, ¿verdad? Cuando dice que como oveja fue llevado al matadero y no abrió su boca. Entonces, nosotros a veces en nuestra humanidad tendríamos que dar mucho testimonio, ¿verdad? Porque a veces, aunque nos pinchemos un dedito, ya nosotros pensamos en sabrá Dios qué cosas decir. Sin embargo, Jesús iba allí siendo inocente simplemente porque estaba haciendo la voluntad del Padre. O sea, y lo tuvieron, ¿verdad? Por mentiroso, lo juzgaron y lo atacaron de tal manera que la aflicción de él se hacía mucho más grande, mucho más angustiante. Porque si bien él se sabía que estaba haciéndolo por amor, era su propio pueblo que lo estaba desechando, era su propia gente, era la gente por la cual él estaba dando su vida, porque esos mismos que lo mataron, por ellos también dio su vida. Eso es así, manador. Entonces, el verso 8, ¿verdad? Vamos a ir desarrollándolo. Por medio de violencia y de juicio fue quitado. Sabemos que pues, fue violentado, fue maltratado, fue escupido, fue azotado. Lo enjuiciaron también. De juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue arrancado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Qué cosa, hermana Dori, en medio de un pueblo gigantesco que hizo tantos milagros, que hizo tantos prodigios, los ciegos veían, los cojos andaban, los muertos resucitaban, la gente endemoniada pues quedaba libre. Ese mismo pueblo era el que le gritaba, crucifíquelo, crucifíquelo. O sea, ese mismo pueblo lo enjuició, ese mismo pueblo lo violentó, ese mismo pueblo, ¿verdad? Esa generación lo llevó, ¿verdad? Y junto al Senadril, a toda aquella gente que no lo podía juzgar en cierto lugar, pero sí en otro podían llevarlo para que fuera enjuiciado. Entonces la palabra nos dice, ¿verdad? En Daniel capítulo 9, verso 26, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. ¿Sabe? Ahí se cumple la profecía del profeta Daniel, que después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías y nada ya le quedará. ¿Sabe? Al Mesías, ¿verdad? En cuestión de su humanidad cuando estaba en la tierra, porque sabemos que cuando Cristo muere, ¿verdad? Es resucitado el tercer día, como él lo dijo, y tuvo algunos 40 días con sus discípulos y luego asciende al cielo para interceder por nosotros, ¿verdad? Dice que abogado tenemos delante del Padre, pero cómo, ¿verdad?, aquella humanidad
como hoy en día también le negamos. Mucha gente, ¿verdad?, niega a Jesús. Dice también, ¿verdad?, aquí mismo en Isaías, gloria al Señor Todopoderoso, que es despreciado y es desechado. Hoy también el pueblo, mucho pueblo, hablando de gente inconversa, cómo desprecian la enseñanza, cómo desprecian, ¿verdad?, desechan al Hijo de Dios. Cuando Él quiere transformar, cuando Él quiere cambiar sus vidas, cuando Él quiere el bienestar de cada uno de nosotros. Cuando no solamente eso, me acuerdo, meditaba yo una vez que nos estaban dando las clases de instituto bíblico, y el maestro hizo una pregunta de qué habla la Biblia, o sea, la palabra. Y todo el mundo contestaba, y yo me acuerdo que yo levanté la mano con una sola palabra. Dije, bueno, la Biblia habla de tantas cosas lindas, pero habla de salvación. Y sabemos que la salvación está en Jesucristo. Amén. Estamos hablando de un pueblo rebelde, la rebelión de mi pueblo fue herido. O sea, él dice, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y eso mismo está pasando en estos tiempos, que la rebelión, la rebeldía en la que muchos están viviendo, no dejan acercarse a Dios. Eso no deja que nosotros consideremos este sacrificio, no deja que consideremos el poder que se expresó en esa cruz y no deja que nosotros tengamos esa fe genuina, inquebrantable, que es necesaria, porque nosotros no vamos a seguir algo en lo cual no creemos. Entonces sí habría que creer que todo lo que aconteció en esa cruz del Calvario fue hecho por amor por nosotros, para con nosotros, y que la rebeldía a ningún lado nos va a llevar. Entonces cada uno de nosotros tiene que escudriñarse a sí mismo, de ver cómo estamos viviendo la vida hoy en estos tiempos, si le estamos dando la espalda a Dios, si estamos dándole la espalda a la palabra, y si estamos dejando de vivir una vida genuina bajo la voluntad de Dios, haciendo, ¿verdad?, cosas que realmente a Dios no le agradan, que no estuvo en los pensamientos de Dios. Él hizo buenas obras para nosotros, para que nosotros anduviésemos en ellas, no para que nosotros estuviéramos en algo que no fuera lo que a Él le agradaba. Bendito el nombre de Jesús, aleluya. Y se dispuso con los impíos. Yo decía, wow, o sea, tan en poco lo pusieron, tan en poco lo vieron. Amén, gloria a Dios. Y hablábamos la semana pasada, ¿verdad?, del quebrantamiento de su cuerpo, el quebrantamiento de lo que él sentía, del dolor, de la aflicción, de que ya su rostro, ¿quién lo iba a querer mirar cuando lo estábamos viendo totalmente destruido? Digo, lo estábamos viendo porque somos parte de ese sacrificio que se hizo allí, porque por mí también él murió. Bendito el nombre de Jesús, aleluya. Entonces, vemos este tipo de palabra que confronta al pueblo, confronta a cada uno de nosotros. Y tiene que haber un sentir en cada uno de nosotros de decir, wow, si Dios hizo eso por mí, ¿qué yo no tendría que hacer por Él? ¿Qué yo no tendría por qué dejar por Él? ¿Qué yo no tendría que cambiar en mi vida por Él? Porque lo hizo por mí. Entonces, a veces nosotros hacemos y volvemos a crucificar a Cristo en la cruz con nuestra conducta, bendito el nombre, con nuestra rebeldía, bendito el nombre de Jesús, aleluya. Sí, la rebelión es algo que lleva, ¿verdad?, que nos lleva al pecado, la maldad del hombre. Es algo que hoy en día pues se manifiesta en la vida. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. En Jesús nunca hubo engaño. Wow. No hubo maldad. O sea, no hizo maldad. Imagínense esto. Entonces, cuando hablamos de esta palabra, ¿verdad?, gloria al Señor, nos lleva a Mateo, cuando dice que, dice Mateo 27:57, dice la palabra que cuando cayó la noche, llegó un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diera el cuerpo. Y el verso 60 dice, y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. ¿Sabe? Este hombre de Arimatea es ese rico que habla Isaías. ¿Sabe? Que aún ya Arimatea estaba en los labios del profeta Isaías. O sea, que ese fue el hombre rico, ¿verdad?, que lo sepulta y lo lleva a una cueva, ¿verdad?, a un lugar nuevo que él había labrado, y puso una piedra gigantesca, que sabemos, ¿verdad?, que cuando ponen esa piedra allí en ese lugar, cuando fueron el primer día de la semana,
¿verdad? Ya pasado el día de reposo, ya él había resucitado. Y vemos que unos ángeles, ¿verdad? Le hablan a las damas que habían allí. Y, ¿verdad? ¿A quién buscáis entre los muertos? ¿Verdad? Que él vive, ¿verdad? Gloria al Señor. Y vemos cómo se va cumpliendo la palabra en Jesús. Gloria al Señor Todopoderoso. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma te alaba, Jesús. Gracias, Señor. Yo pensaba, ¿verdad? En el apóstol Pablo. Porque mientras yo leía, a veces nosotros como creyentes no podemos negar que hay aflicciones en nuestra vida, que las va a haber, que va a haber dolor, que posiblemente nos encontremos en situaciones como las que se encontró Jesús, porque también dice que vamos a ser perseguidos, también dice que vamos a ser afligidos. Nosotros como creyentes no podemos, ¿verdad?, predicar un evangelio color de rosa, como decimos a veces, parafraseando, ¿verdad? No, un evangelio donde no hay sufrimiento, donde no hay dolor. Pero entonces me acordaba yo, mientras estudiaba esto, del apóstol Pablo, que expresa cómo las aflicciones son un reflejo del sufrimiento de Cristo. Hasta se alegra en su sufrimiento. En Colosenses 1:24, él mismo se alegra de los sufrimientos que padece, ¿verdad? Dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, a veces nosotros decimos, no, yo no puedo pasar por esto, no puedo pasar por lo otro. Pero si nos vamos al Señor, al ejemplo que Él nos dio, donde Él padeció todo tipo de dolor, todo tipo de frustración, todo tipo de angustia, de vituperio. Entonces nosotros como iglesia pensamos que no nos va a pasar lo mismo. Podría pasarnos. Pero entonces si estamos confiados en el Señor, porque primeramente la fe nuestra en el Señor, dice que Pablo dice, pero en el 27 dice que reconoce que hay algo más importante. Dice, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. O sea, que declara Pablo que el poder de Dios era lo que estaba produciendo en Pablo, ¿verdad? Que él pudiera vivir sobrepasando esas aflicciones. Y yo le digo al pueblo de Dios hoy que muchas aflicciones vendrán, pero que nosotros tenemos el poder de Dios que fue manifestado en esa cruz del Calvario para que nosotros pudiéramos batallar y pudiéramos levantar bandera y vencer esas aflicciones. Todo tropezadero que se pudiera poner frente a la iglesia. Bueno, hasta la palabra dice que cualquier arma forjada contra la iglesia no prevalecerá. Y yo le quiero hablar directamente a la iglesia, que estos tiempos son difíciles. Y las personas, pues, en la misma iglesia, siendo líderes, siendo pastores, están viviendo una vida donde se encuentran ya con tristeza, con angustia, muchas veces tratando de tirar la toalla, de decir no sigo más. Entonces yo digo, en verdad, ¿le creíste al Señor? ¿En verdad tienes la fe de decir voy a seguir hasta el final? Voy a ser lo suficientemente fuerte creyéndole a la palabra que me dice que bajo las aflicciones de Él, que Él padeció, yo voy a ser vivificada. Entonces tenemos que meditar. ¿Qué estamos pensando en cuanto a este sacrificio? Si Él lo logró, dice que nosotros también seremos vencedores. Él venció en la cruz de Calvario. Y dice que nosotros también somos vencedores. Bendito el nombre de Jesús. Aleluya. Dice en 2 de Corintios 1:5, dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Entonces yo tengo que pensar en la consolación que Cristo me da por medio de su Espíritu Santo. Hay una consolación poderosa que me hace saber que yo puedo vencer si le creo, que puedo vencer si veo la cruz de cómo Él venció en esa cruz. Si yo creo eso, yo puedo vencer. Yo puedo estar fortalecida en medio de la tribulación, de la angustia, como le pasó a Pablo. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Amén, manador. Y la Biblia dice, ¿verdad?, que en el mundo tendréis aflicción, pero que confiemos porque el que Venció al mundo. Él venció el mundo, Jesús. Hermano, la Biblia dice que Jesús fue experimentado en quebranto. O sea, y fue hallado, ¿verdad?, sin pecado y no hizo maldad. Y este hombre, ¿verdad?, el profeta Isaías, pues cuando está profetizando esto, nosotros ya pues estamos en el evangelio, ¿verdad?, de los evangelios. Y ahí pues vemos la vida de Jesús desde que nace y se va desarrollando y tiene
cuando aún así, cuando está en el pueblo, en el mismo pueblo, Manador, y enseñando sus doctrinas, enseñando, ¿verdad?, sobre el arrepentimiento y toda aquella gente, como siempre, pues los escribas y los fariseos siempre estaban detrás de él señalándole que aún, miren esto, miren lo que voy a traer, que muchos de ellos decían que por Belcebú echaba fuera a los demonios, ¿sabes? Y Jesús, pues, les aclaraba, les hablaba de todo esto, ¿sabes? Ellos siempre estaban despreciando lo que él era, y lo que él era y lo que él significaba para ellos. ¿Verdad? Que era nuestro redentor, era el redentor de ese pueblo también. En 1 Pedro 2:24 dice que él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Por sus heridas habéis sido sanados. O sea, las heridas de Cristo nos sanan a nosotros. Romanos 6:9 dice, y sabemos que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él. Y una de las cosas que pasó en la cruz del Calvario, que dice la Biblia que Jesús los exhibió públicamente, o sea, triunfó sobre ellos, ¿sabe? Y aún desciende a lo más profundo del abismo y le arrebata las llaves de la muerte a Satanás, le quita toda esa autoridad. ¿Sabe? Que no solamente el sufrimiento de este siervo sufriente padeció, sino que, como usted está diciendo, la victoria de Jesucristo en la cruz del Calvario. Me imagino yo que pues el diablo y sus secuaces tienen que estar revolcándose. Cuando el Espíritu lo resucita, ¿verdad? Lo levanta. Me imagino que cuando él estaba, ¿verdad? Cuando estábamos dando las 7 palabras los otros días en la iglesia, que una de ellas le tocó a mi esposa, gloria al Señor, ¿verdad? Cuando decía Elí, Elí, lama sabastani, cuando dice, ¿verdad? ¿Por qué me has abandonado? Se sentía solo. Yo me imagino que Satanás, cuando oía esa palabra, pues él se gozaba. Sí, lo tenemos, pero no sabe él, ¿verdad? Que el Padre, pues, él no estaba lejos, estaba más cerca que nunca. Muchas veces nosotros podemos sentir soledad, muchas veces no hemos padecido lo que tú estabas hablando, lo que el apóstol mismo Pablo padeció, porque es que eso fue, yo diría, ¿verdad? Que eso fue lo que Jesús le dijo a él, tú vas a padecer. Sí, lo tengo por aquí. Ah, lo tienes por Sí, ahí, lo pues te lo tengo voy a por dejar, aquí, te lo lo voy a tengo por dejar, aquí. te lo voy a dejar para que ¿verdad? Lo desarrolle, pero sí, Qué lindo es el Señor, de verdad. sí, el Señor pues se glorifica tanto en la vida de Pablo como en la vida nuestra. Y recordemos que este siervo sufriente no solamente llevó nuestras rebeliones, nuestros dolores, y fue afligido y fue azotado por nosotros, sino que Él muere y resucita. Y hoy está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Amén, amén. Dice, ¿verdad? En 2 Corintios 11, 23 al 28 dice, el 29 dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? Ese es Pablo. Mientras más grandes eran sus aflicciones, más él veía su conexión con Dios fortalecida. O sea, nosotros tenemos que entender que la aflicción también nos acerca más a Dios. Amén. La prueba nos acerca más a Dios. Bueno, aquel que quiere realmente. Amén. Amén. En Gálatas 6:17 dice, traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús, lo cual no es sorpresa. Pues en Hechos 9:16 dice, Jesús le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Por eso no hablamos de un evangelio color de rosa, hermano. Porque el mismo Pablo estaba diciendo en la palabra que él tenía las marcas de Cristo, pero Jesús antes dijo, es necesario que él lleve ese dolor, es necesario que él padezca. Porque no podemos olvidar que Pablo fue ¿quién? ¿Quién fue Pablo? ¿Qué hizo Pablo con la iglesia? ¿Qué hacía Pablo con la iglesia? Bendito el nombre de Jesús, aleluya. O sea, se gozaba del martirio que le estaba dando a los hijos del Señor. Amén. Bendito el nombre de Jesús, aleluya. Entonces, pero me martillan en Juan 16:33. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Luego, en Hechos 14:22 dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces Pablo se gozaba en lo que él padecía y nos preguntamos, ¿cómo voy a estar yo con un gozo? A veces nos preguntamos, ¿cómo yo voy a estar gozosa? Si yo estoy enfermo, si a mí me duele todo.
si tengo aflicciones, si tengo problemas económicos, si mi familia está destruida, está separada, no, mi matrimonio lo destruyó el enemigo, ¿cómo yo voy a sentir gozo si estoy enfermo o atribulado? Entonces, sí hay gozo en el Señor. Sí hay gozo en el Señor y hay fortaleza, porque el gozo del Señor es mi fortaleza, dice la palabra. Aún así, somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. En este cuerpo padecemos ahora, pero les tengo una gran noticia. La crucifixión de Cristo y el resucitar del Señor, como dijo el hermano, arrebatando las llaves del Hades y de la muerte, esa es nuestra garantía. Amén, Esa gloria es al nuestra Señor. garantía de salvación. De que Él lo logró, Él lo hizo. Él fue el primogénito de los que resucitó. Y nosotros, en conjunto con Él, también vamos a ser transformados en el momento en que Él así lo disponga. No en que lo dispongamos nosotros. Ya nosotros le entregamos nuestra vida al Señor y el Señor empieza a hacer una transformación grandísima en la vida de cada uno que le crea al Señor. Pero la transformación espiritual, o sea, el resurgir de la muerte, el salir de este cuerpo físico para vivir en un cuerpo espiritual, eso le toca a Dios. Y nosotros lo vamos a ver, lo vamos a tener en el Señor. Si le creemos a Él, amén. Amén, manador, y verdad, cuando usted estaba hablando, me iba hacia, en aras de imaginación a las escrituras, cuando Saulo, cuando se llamaba Saulo, y pues luego se le cambia el nombre a Pablo, pues este hombre era el perseguidor de la iglesia. Dice la Biblia que asolaba a la iglesia. Ya. La seguía, ¿verdad? Y pedía cartas para llegar a otros lugares para poder alcanzarlo Acechado. y acechando a la iglesia para hacerle daño, ¿verdad? A muchos fueron mártires por la mano de este hombre. Dice la palabra que él estuvo cuando el primer mártir, ¿verdad? Esteban, él tenía la ropa en su mano de aquel joven. Claro que sí. Pero Saulo en ese momento pudo experimentar que, que la gracia de Dios estaba sobre Esteban, porque mientras apedreaban a Esteban decía que veía la gloria de Dios, ¿verdad? Los cielos abiertos y a Jesús sentado a la diestra de Dios Padre. Y el mismo Esteban decía: Padre, perdona a los que no saben lo que hacen. Las mismas palabras que usó Jesús, ¿verdad?, en la cruz del Calvario con aquel pueblo que le negaba, aquel pueblo que lo desechó, que lo despreció. El mismo Jesús oraba por ellos, ¿verdad? Por eso es que la Biblia dice en Isaías que él oraba por los transgresores, por aquellos ¿verdad? Que lo señalaron, que no creían en él. Jesús decía: Padre, perdona a los que no saben lo que hacen. Dándole una oportunidad, ¿verdad?, que llegara el arrepentimiento a la vida de ellos y ellos pudieran mirar al blanco, al soberano. Gloria al Señor Todopoderoso. Entonces, este Saulo, pues, seguía a la iglesia hasta que tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Al ver la muerte de Esteban, yo creo que Pablo, pues, fue marcado por ese evento, ¿verdad?, con este hombre Esteban. Y vemos, ¿verdad?, que Jesús, pues, se le aparece en camino a Damasco y lo hace, ¿verdad? Dura cosa es dar cosas contra el aguijón, dura cosa es meterse contra los hijos de Dios, no solamente con los hijos de Dios, ¿verdad?, con la iglesia que le pertenece a él. Saulo estaba siguiendo y Jesús le dice: ¿verdad? Tú no estás siguiendo a la iglesia, tú me estás siguiendo a mí. O sea, pelear contra nosotros es pelear contra Dios. Meterte con un hijo de Dios es meterte con Dios. Muchas veces pensarás, pero no pasa nada porque las cosas siguen igual, pero hay un tiempo para cada cosa, y yo sé que el Dios del cielo pues pelea por nosotros. Los sufrimientos del apóstol Pablo lo llevan, hermana Doria, a predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo, Eso hace. a llenarlo todo, como dice él, gloria al Señor. Y eso es lo que Dios quiere, ¿verdad?, que nosotros hagamos, sabiendo que aquel siervo sufriente pues resucita entre los muertos, pues nos da la encomienda a nosotros de llevar este evangelio a otros, gloria al Señor. Que si viene sufrimiento a nuestras vidas, va a venir persecución, va a venir señalamiento. Pero Pablo decía, ¿verdad?, que ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Nada nos podrá apartar del amor de Cristo, gloria al Señor Todopoderoso. Gracias, Señor. Meditaba en Isaías 42, verso 1, que dice: este es mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento.
He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Cuando dice, ¿verdad? ¿En quién mi alma tiene contentamiento? Me acuerdo que Juan el amado lo ve, ¿verdad? Cuando llegaba a las aguas y dice, aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dice la palabra que él fue, ¿verdad? Como cordero al matadero. Y Juan dice, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vemos que este Jesús, gloria al Señor, cuando fue bautizado por Juan, dice que los cielos se abrieron. Y el Padre dice, este es mi Hijo amado, en cual yo tengo contentamiento. O sea, que la figura de Jesús es bien importante en nuestras vidas. Amén, gloria al Señor. Ese contentamiento venía por la obediencia a Dios. Bendito el nombre de Jesús, aleluya. En Deuteronomio 5:33 dice, andad en todo el camino que Jehová Dios os ha mandado para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. O sea que esa obediencia de Dios, esa obediencia de Jesús en la cruz del Calvario, lo hizo por esa fe que le tenía a su propio Padre. Bendito el nombre de Jesús. Ese amor a esa obediencia porque le honró, así como nosotros le pedimos a los hijos hoy día que honren, ¿verdad?, a sus padres. En Juan 15:7 estoy hablando más o menos de las razones o de las grandezas que se vieron en esa cruz del Calvario. O sea, Amén. obediencia a Dios, luego la fe, que Juan 15:7 me dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces hay una palabra de fe, hay una palabra de obediencia, vida eterna y sufrimiento. Aunque haya sufrimiento en esa cruz, hay una vida eterna y un galardón que nos entrega. Bendito el nombre de Jesús, terminando esa crucifixión y resucitando a vida eterna. El segundo de Corintios 4:17 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. A veces nosotros nos morimos en una simple prueba, en una simple situación, pero nos olvidamos que al final de la prueba, yo siempre he dicho que en medio de la prueba Dios ha estado conmigo. Y cuando llego al final de la prueba me da la victoria, pero Él estuvo allí. Aunque yo me sintiera afligida, aunque yo me sintiera triste, siempre Dios, yo nunca me olvido, hace un tiempo atrás, bendito el nombre de Jesús, por dar un testimonio corriendo, estuve pasando hace unos meses atrás una prueba, yo creo que una de las pruebas más grandes que yo pudiera decir, que yo sentía que yo me estaba muriendo. Y no era ni siquiera una prueba física, era una prueba en dolor en el corazón y también en el espíritu. Me sentía como si me hubieran querido acribillar por predicar la palabra del Señor. Entonces empecé a vivir ese momento y a sufrir ese momento de tal manera que tirada en el suelo de mi cuarto solamente lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Y buscaba como algo que me diera una señal, por decirlo así. Y Dios escuchó mi oración y usó a un hombre, a un varón de Dios, bendito el nombre de Jesús, aleluya, que me envió en ese mismo preciso momento un versículo bíblico, porque la palabra liberta y la palabra consuela, bendito el nombre de Jesús, aleluya. Y me hizo rectificar de lo que mi pensamiento estaba viniendo en ese momento, en mi momento de dolor. Y pude entender que no importa la aflicción que yo hubiera estado pasando, si yo le creía a Dios, yo iba a llegar hasta el final y iba a poder tener el galardón que Dios me estaba prometiendo. Y me di cuenta, pero ven acá, o sea, yo no lo estaba haciendo mal. Si estoy haciendo la voluntad de Dios, o sea, estoy siendo afligida por la voluntad de Dios, pues venga lo que venga, porque estoy haciendo la voluntad de Dios. Malo si no estuviera haciendo la voluntad de Dios y el golpe viniera, porque entonces sí tendría yo que escudriñarme y decir, espérate, algo malo yo hice, que este golpe vino porque yo hice algo malo. Bendito el nombre de Jesús. Pero le doy las gracias al Señor por el consuelo que Dios utilizó a través de ese varón, pero por medio de la palabra. Porque no fue que me habló una palabra de hombre. Él me envió un versículo bíblico que era el más necesitado para mí en ese momento. Y le agradezco a Dios por ese momento también. La sanidad a través de la fe, a través de la oración, a través del arrepentimiento, a través de la palabra, a través del perdón de nuestros pecados y a través de la sangre de Jesús y a través de la paz con Jesús. Todas estas cosas nos las dio el Señor en esa cruz del Calvario. Todas esas cosas son verdaderas, son positivas, son necesarias. Cuando las tenemos, cuando nos educamos
en hacer lo que Dios nos demostró en esa cruz del Calvario, siéndole fieles, pero también sintiéndonos vencedores con Él, vamos a lograr lo que Él nos quiso hacer saber en esa cruz del Calvario. Siendo valientes. Esto no es, el evangelio no es para cobardes, como dicen por ahí. Esto es de valientes. Uno se tiene que lanzar y venga lo que venga. Tiene que seguir, tiene que persistir. Sí, así dice la palabra, gloria al Señor, que el reino de los cielos sufre que violencia y Violencia y los violentos, solamente. ¿verdad? Los valientes lo arrebatan. Y la palabra pues nos dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de dominio. Nos ha dado valentía, ¿verdad? De enfrentar todas las circunstancias de la vida que podamos enfrentarle. En cierto momento, hermanador, y Pablo, Jesús le dijo, ¿verdad? Que bástate de mi gracia, porque en medio de tu debilidad mi poder se va perfeccionando. En medio de nuestras debilidades y situaciones que podamos vivir, el poder de Dios se va, ¿verdad? Perfeccionando en nuestra vida, siempre y cuando nosotros pues no dejemos la barca. O sea, siempre y cuando pues no nos salgamos bajo su protección, como dice el Salmo 91, ¿verdad? Que el que habita el abrigo morará. Exacto, morará bajo la sombra del Omnipotente. Y eso es lo que quiere el Señor, que nosotros habitemos bajo ese abrigo, sobre ese Altísimo. Y Él nos cubrirá, Él nos protegerá, gloria al Señor. Que nunca perdamos de vista, ¿verdad? Que el sacrificio de Cristo no fue en vano. Gloria al Señor. Como el apóstol Pablo hablaba, ¿verdad? Que si ellos predicaban de la resurrección y muchos no creían en esto, pues era en vano la predicación de ellos. Pero ellos saben que no, que sí, que Cristo resucitó entre los muertos. Y dice Hebreos 7:25, por eso puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Sabemos que Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Nosotros, pues, en la figura de Cristo es algo bien importante. Me acuerdo que en los evangelios Jesús dice en cierto momento, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así menester que el Hijo del Hombre se ha levantado. Y fíjate, hermanador, y el pueblo en el libro de Números era un pueblo murmurador, un pueblo que siempre estaba contendiendo con Dios y aún con los líderes, que ese caso era Moisés. Dice que el Dios del cielo envió una serpiente ardiente, ¿verdad? Que picaban y eran tan venenosas que el pueblo pues moría. Pero asimismo, pues el Dios del cielo levanta una serpiente, permite que Moisés levantara una serpiente bronce, para que todo aquel que mirara, pues a la serpiente se sanara. Y por eso, ¿verdad? Le dice que como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así menester que el Hijo del Hombre sea levantado. Todo aquel que mira aquel lugar de maldición, todo aquel que mira, ¿verdad? Aquel que fue crucificado en la cruz del Calvario, obtiene eterna salvación. Gloria al Señor. Perdón. Y sabemos que en Jesús no solamente hay salvación, usted está hablando de sanidad, usted está hablando de liberación, usted está hablando, ¿verdad? De una regeneración, una justificación que viene de parte del Dios del cielo. Amén. Nosotros pues le damos gracias a Dios, ¿verdad? Por ese sacrificio, gloria al Señor, que hizo en la cruz del Calvario, no solamente por mí, sino por cada uno de nosotros, que nos da una esperanza de que nosotros podamos entrar, ¿verdad?, en esa bendición de ser sus hijos. Gloria a Dios Todopoderoso. Y todos aquellos, ¿verdad?, que se acerquen a Él, gloria a Dios Todopoderoso. Dice 1 Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Verdad? Hablando de ese siervo sufriente, ese Jesucristo el justo, es el que cuando Jehová dice, ¿verdad?, en el Viejo Testamento, que Él extendía sus brazos todo el día para que el pueblo de Israel pudiera entrar, ¿verdad?, a los brazos de Él, a esa bendición. Así hoy el Señor pues también tiene los brazos extendidos para cada uno de nosotros, para bendecirnos. Gloria al Señor. Primera de Juan 5:14, ahí mismo por donde estabas ahora, que dice el 14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Pueblo, seamos conscientes, esa relación con Dios tiene que estar estable.
todo lo que le pidamos a Él. Si usted se siente que está un tanto apagado, si usted se siente que está afligido, si se siente cargado, Él está dispuesto a bendecirnos siempre y cuando nosotros le creamos. Isaías 40:29 dice, Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. O sea que nosotros tenemos que creerle a la palabra del Señor, creer el propósito por el cual Él nos ha llamado. Y la iglesia de hoy día tiene que estar viviendo bajo el propósito de Dios. En Salmo 147:3, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Yo no sé qué herida pueda estar viviendo quien nos está escuchando, no sé, ¿verdad? Que pueda estar pasando en su corazón, pero el sanador, el único, el verdadero, el poderoso Jesucristo, el que dio su vida en la cruz del madero, se hizo maldición por nosotros. Él padeció todo tipo de enfermedades, de dolencia, sacrificio total hizo Él, para que tú y yo tuviéramos vida. Entonces créele al Señor, créele a Él, porque este es tiempo de creerle al Señor. Este es tiempo de no echarnos para atrás. No estamos en el... yo podría decir que este es el peor momento para un creyente descuidarse o para un creyente dejarse manipular por lo que el enemigo quiere. Estaba diciendo el hermano que mientras se estaba diciendo la palabra que nuestra hermana Angie, que Dios la bendiga donde esté, estaba dando en las 7 palabras, cuando se sintió abandonado, bendito el nombre de Jesús, el enemigo se tenía que haber estado burlando. Créame que creyente que se viva en dos aguas, creyente que no afirme la fe, creyente que no siga creyendo en el Señor plenamente, así mismo estará el enemigo burlándose. Entonces no le podemos dar el gusto. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén, manadores. Isaías 53, voy a leer el último verso. Amén. Verso 12, que dice, por tanto yo le daré parte con los grandes y con los poderosos repartirá el botín, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Pues, cuando él dice, la Padre, perdona a los que no saben lo que hacen. Y dice Filipenses, gloria al Señor, que Filipenses capítulo verso 7, dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sabe? Isaías, cuando está profetizando de Jesús, de este siervo sufriente, dice que era obediente hasta la muerte. Hasta la muerte. Y muerte de cruz. ¿Sabe? Él sabía que iba a morir por la humanidad, pero fue obediente. En cierto momento él está orando en el monte y le dice, Padre, pasa de mí esta copa. Pero él reacciona y dice, Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Sabe? Y dice, ¿verdad? Que el verso 10 dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Mire la autoridad que en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra se postrasen delante de Él. Y dice Juan el amado en Apocalipsis, cuando en el capítulo 5, ¿verdad? Que cuando Juan decía, pero no hay nadie digno de abrir los sellos, ¿cómo es posible? Y él se le acerca a un anciano y dice, sí, aquí está el Cordero, el león de la tribu de Judá. Sí, es digno. Y dice la palabra que Jesús, ese Cordero Jesús va al que está sentado en el trono y se le da el libro, ¿verdad? De los sellos. Y dice que los querubines y los 24 ancianos se postraron delante de él, también para adorarle, gloria al Señor. Y como nosotros también le damos gloria y honra a ese Jesús todopoderoso. Ese Jesús es mi amigo fiel, gloria al Señor. Cuando el mundo nos falla, cuando muchas familias pues nos pueden mirar por encima del hombro y otras personas, gloria al Señor, Jesús pues nos mira diferente, Jesús nos ve diferente. El amor de Dios es incondicional para la vida de cada uno de nosotros, gloria al Señor. Y lo mostró en la cruz del Calvario. Amén, gloria al Señor. Amén. Amén, gloria a Dios. Yo hasta aquí, ¿verdad? Mi parte. El Señor los continúe bendiciendo, pero sigamos creyéndole a Jesús.
Ese es nuestro intercesor, nuestro abogado, nuestro salvador, sanador y redentor. No hay otro. Amén, Manadori. Terminando así, gloria al Señor. Ahorita yo mencioné en el libro de Números cuando las serpientes picaban a aquellos hombres. Era el dolor, el veneno, ¿verdad?, que corría, ¿verdad?, por esa sangre y los envenenaba y le quitaba la vida. Dice que cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, su sangre fue la expiación ¿verdad?, en ese sacrificio. Fue esa sangre la que nos hizo limpios, la que nos libera del pecado, la sangre de Jesucristo, que dice que la sangre de Jesucristo es mejor que cualquier jabón de lavar. Gloria al Señor Todopoderoso. La sangre de Cristo pues marca algo poderoso, porque en los tiempos de antes pues se hacían sacrificios con los corderos y había que seguir matando cada año, cada tiempo. Y al llegar a Jesucristo pues termina allí, gloria al Señor, porque la sangre de Cristo tiene poder, gloria a Dios. Amén. Así que, hermano, gloria al Señor, en su aflicción, en su angustia, gloria a Dios, mire al blanco, mire al soberano, mire a Jesucristo, mire a ese siervo sufriente de Isaías, que él lo profetizó, pero se cumplió en el Nuevo Testamento, donde se levantó entre los muertos, gloria al Señor, y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el cielo y la tierra y debajo de la tierra se postrasen delante de él. Ese es el Cristo, ¿verdad?, que le hemos presentado en el día de hoy, gloria al Señor. Oren por cada uno de nosotros, ¿verdad? Compartan este video, gloria al Señor, este like, gloria al Señor, a otros compañeros. También estamos en YouTube, gloria al Señor, Ministerio Predicando a Cristo Crucificado. Así que la paz de Dios sea con cada uno. Vamos a dar al manador y que nos lleve en oración, gloria al Señor Todopoderoso. Amén. Gracias por estar atentos a nuestra programación. Le pedimos que comparta el video. Estamos más que agradecidos, ¿verdad? Porque sabemos que hay mucha gente por allí escuchando. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Padre, en esta hora te damos gracias, mi Señor. Venimos ante ti en ese nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Gracias, Padre, por esta palabra, este tema que se ha traído tanto la semana pasada como el día de hoy, Señor. Gracias porque tu palabra, poderoso Dios, Padre, nos hace reflexionar de cuán grande y poderoso fue el sacrificio tuyo, Jesús. Bendice, poderoso Dios, a todos los que estuvieron oyendo estos 2 días de mensaje, Señor, y permite que cada uno de ellos pueda compartir, poderoso Dios, esta palabra, porque sé que ha de ser de beneficio y de edificación a muchos. Padre, gracias porque también nos hablaste a nosotros a través de esta palabra. Bendice este ministerio, sigue obrando, poderoso Dios, en cada uno de nosotros, y que podamos seguir llevando tu palabra en cada mensaje y en cada tema que tú así lo quieras, confiadamente haciendo tu voluntad, Señor. Te lo pedimos y te agradecemos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Dios les bendiga. Amén. Que la paz del Señor sea con cada uno de nosotros. Gracias, Manadori, por esa bendición de estar conmigo aquí, ¿verdad?, en esta noche. ¿Verdad? Que el Señor siempre siga dándote palabras y que sea de gran bendición al pueblo y para mi vida también, gloria al Señor. Así que hasta el próximo miércoles, ¿verdad?, con otro tema. Y gracias, gloria al Señor. A su nombre sea la gloria. Amén. Alabanza sea el nombre del Señor.